si en el Espíritu Santo vivimos y si en el Espíritu andamos, no tenemos que temer. Caminaremos triunfando. Vean qué belleza. Si en el Espíritu vivimos y si en el Espíritu andamos, no tenemos que temer. Caminaremos siempre triunfando. De tal manera que el Espíritu Santo no puede actuar si yo no se lo permito. Aunque yo tenga la presencia del Espíritu Santo, porque la recibí por la gracia del bautismo. Y decía San Francisco, no basta con tener el Espíritu del Señor, hay que dejarlo actuar en nosotros. ¿Me explico? Porque si algo hace el Espíritu Santo es respetar nuestra libertad. No es el Espíritu Santo que nos mueva con hilos como si fuéramos muñequitos de trapo o títeres, sino el Espíritu Santo está deseoso, gime con dolores de parto, queriendo expresarse, manifestarse, salir. Pero a veces estamos atorados. Y cuando nos atoramos, pues no avanzamos. No va muy así como que al tema, pero se recordarán ustedes una historia, ustedes seguramente que la saben mejor, nomás que me viene a la mente, de un señor que vivía en un rancho y tenían una vaca, y de esa vaca pues ellos vivían, le sacaban la lechita a la vaca, hacían queso de la vaca, sembraban maíz y cosas así para alimentar la vaca, todo giraba alrededor de la vaca, toda su vida. Entonces eran felices con su vaca y su vaca era feliz con ellos. Entonces ahí había un amor mutuo compartido. Pero un día un vecino que le tenía envidia dijo, vamos a ver qué le pasa si le robamos la vaca. Y entonces decidieron robarle la vaca. Y pasaron los años y un día el vecino volvió por ahí para ver cómo le había ido al hombre aquel. No, pues tenía una casa grande ahora, tenía alberca, sí, tenía unos patitos que nadaban en la alberca. Entonces andaba aquella cosa grande, bonito, ¿no? Y entonces pues se acercó y le dijo, oiga vecino, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué prosperó tanto? Si yo cuando lo conocí lo vi pobre. Y dijo, es que un día alguien nos robó la vaca. Y entonces pues como ya no teníamos de qué vivir, tuvimos que salir afuera. Y miren qué bien nos fue. Nos fuimos a trabajar a Bakersfield. Nos fuimos a buscar a otros lugares. Gracias a Dios, hasta el dólar nos pagaron. Y miren nomás lo que hicimos. Dice, si aquella vaca no nos lo hubieran robado, siempre hubiéramos vivido atados a la vaca. Y a veces a veces pasan cosas, a lo mejor podemos quejarnos y decir, ¿por qué nos robaron la vaca? ¿Por qué nos tenía que pasar aquello? Bueno, pues pregúntate, ¿por qué tienes lo que tienes ahora? ¿Por qué vives como vives ahora? Porque ustedes entran la mayoría de ustedes entran a su casa, tienen aire acondicionado. Ahí se prende y se apaga solo a gusto. Allá váyanse un día por allá por algunas tierras a Zacatecas, tan bonitos Zacatecas con sus edificios. Pero cuando vienen las heladas, hasta los nopales se ponen así. Allá no, en muchos lugares no tienen esos beneficios. No atorarnos. El Espíritu Santo no quiere cristianos atorados. Perdón, este es un chiste. Un día se acerca una señora, un chiste, pero de una situación. Se acerca una señora conmigo y dice, padre, créame que estoy tan contenta de conocerlo. Dice, cuando usted llegó a esta parroquia, yo dije, este padre es buena gente. Y me ha acercado y me gusta cómo habla. Y ahora vengo para preguntarle algo. Y venía acompañada de una amiga. Ya que me echó los muchos piropos, me dijo, ¿le gustaría ser mi amigo? Y entonces yo la abracé y le dije, claro que sí. A partir de ese momento, yo agradezco a Dios que me haya dado su amistad.
Y dice la señora que venía con ella: no se crea, padre, no se crea, esta y cualquier rama se atora. A propósito de atorarse, esta en cualquier rama se atora. Bueno, lo cierto es que Dios, ¿sí? Dios no quiere cristianos atorados. Para eso está el Espíritu Santo, para desatorarnos, para liberarnos, para hacernos libres. La verdad nos hará libres. Entonces es ahí cuando exponemos lo que traemos delante de la presencia de Dios y le decimos: por favor, ¿sí? Le suplicamos al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Vuelvo a repetir la frase de San Francisco: no basta con tener el Espíritu de Dios, hay que dejarlo actuar en nosotros, porque Él trabaja a través de este cuerpo que Dios nos ha dado, de estas manos, de estos ojos, de todo nuestro cuerpo. Él trabaja y tiene el deseo de hacer. Entonces, ese gran ayudador, ¿sí?, que quiere siempre guiarnos, nos ayuda y nos va llevando adelante. Bueno, dice el texto: todo esto lo hace Él, nosotros solo nos damos. Es decir, el Espíritu Santo, si nosotros le permitimos, Él empieza a trabajar en nosotros, porque quiere realmente purificarnos, santificarnos, darnos equilibrio, hacernos sentir paz interior. Pero, sí, es importante esto. Todo eso lo hace Él, nosotros solo nos damos en un sacrificio vivo, ¿sí?, para poder agradarle. Es decirle: yo sé que tengo que renunciar a cosas que yo quisiera hacer, pero tengo que hacer ese sacrificio vivo de darme a Él, de entregarme al Espíritu Santo. ¿Qué le puedo decir a Dios entonces cuando no puedo a veces salir adelante? Cuando siento que las fuerzas menguan, que ya no puedo y que quiero tirar la toalla. Como decía el profeta Jeremías, cuando yo no conocía al Señor, no, todo era muy padre. Bueno, no digo así. Todo iba muy bien, todo. Pero ahora que conozco al Señor, todo el mundo me insulta. Y ya conocen ustedes lo que texto, ¿no? Hablan mal de mí, quieren tenderme trampas. Y dice Jeremías: a veces he pensado, ya no voy a hablar de Dios, pero hay dentro de mí una fuerza interior, esa fuerza interior que lo tenía atrapado, pero era otra manera de ser atrapado, y que digo: no, me aprisiona y no la puedo contener. Por más que digo no voy a hablar de Dios, me es imposible, me sale hasta por los poros de la piel. ¿Me explico? Sentir esa presencia de Dios que te está moviendo, que arde dentro de ti, que te hace sentir amor por ti, que te hace sentir amor por los demás. Y que alguien se pregunta: ¿de verdad se puede sentir eso? Sí se puede. Cuando se tiene el Espíritu de Dios, se puede, se siente y se vive además. Vean ustedes, yo de verdad soy un admirador de un instrumento de Dios, que es el Papa Francisco. ¿Con qué interesa sabe el hombre? Caminando, a lo mejor hay muchas cosas que ahora por las redes sociales y lo demás se dicen. Bueno, ya no vivimos en un mundo tapado, bendito sea Dios. Que las cosas ahora las vemos, las revisamos, las analizamos. Nosotros decimos: en eso estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Bendito sea Dios. Porque también nos dice la Escritura: si vivimos en una fe que no se razona, dice San Agustín, esa fe no sirve. Esa fe no sirve. Una fe que pasa por la razón, que nos cuestiona, que nos preguntamos, que nos interpela, esa fe sí sirve. Y no importa que en un momento determinado puedas decir: llegué a tener dudas, incluso sobre la existencia de Dios. Muy bien. Pero si la duda te llevó a buscar, bendita duda que llegó. Bendito Tomás, que preguntó, porque al final de cuentas es esto. Bueno, ¿qué le vamos a decir a Dios?
reconozco, Señor, que eres mi Rey y soberano. Sin tu ayuda, mi buen Dios, nunca podremos lograrlo. Entonces reconozco, mi Señor, que eres Rey y soberano. Sin tu ayuda, mi buen Dios, nunca podremos lograrlo. ¿Por qué no puedo? Lo intento una y otra vez. Las personas que luchan con adicciones, hasta no ponerse el zapato del adicto, vamos a entender por qué no puede. ¿Sí me explico? Cuando esa persona a lo mejor realmente quiere hacer un cambio en su vida y le abra a Dios la oportunidad de que entre en él, como decía también San Agustín, si le abrimos un poquito a Dios, aunque sea como el ojo de una aguja, nos vamos a quedar asombrados de lo que es capaz de hacer en nuestra vida. Pero si no le abrimos nada, si estamos herméticos, cerrados y decimos, Señor, por favor, actúa en mí, va a decir, Señor, pues abre tantito que yo empujo. Si ya le abre tantito la puerta, dijo, Dios, aquí estoy adentro, y se mete en tu vida, y se mete en tu familia, no para invadirla, no para hacerte daño, sino porque sabe que tú lo necesitas. Porque esa presencia de Dios viene para hacerte bien, pero nunca va a violentar. Siempre va a respetar nuestra libertad. Entonces, le pedimos al Señor abre los ojos, Señor. Abre los ojos. Señor, despierta a tu pueblo amado. ¿Sí? Abre los ojos. Y ahí le ponemos una coma. Señor, despierta a tu pueblo amado. Hazle saber de una vez que todo está preparado. Nos prepara, Señor, la mesa y nos dice que aquí está, como alimento, su palabra, la Eucaristía, la oración, etc. Cuando la trompeta suene, ¿sí saben lo que significa eso? Cuando llegue el momento de que Dios diga, se acabó tu tiempo aquí, ya no hay nada que hacer. La vida nos da la oportunidad de que hagamos de ella una obra de arte o una novela barata. Y cuando digo una novela barata me refiero como a esas novelitas, ¿sí?, que por ahí chapitas que nos cuentan historietas, pero una obra de arte es algo que se construye con esmero, con esfuerzo, con delicadeza. Cuando la trompeta suene y tú vengas a buscarnos, vean qué belleza de esto. Contigo solo se irán los que se encuentren velando. Los que se encuentren velando. Esos que se han mantenido siempre fieles al amado, guardando con mucho celo un corazón puro y santo. Un corazón puro y santo. Un día fui a un pueblo y me llevaron una caja de mangos verdes que me fascinan mucho. Y venían con una peregrinación trayendo a una joven que había fallecido. Y entonces cuando me entregaron la caja, el pueblo estaba en silencio tranquilo. Y entonces yo le digo al señor que trajo la caja, venía con su esposa, digo, muchas gracias, joven, puro y casto. Esa mujer se soltó la carcajada. Y digo, le voltearon a ver la peregrinación que venía. Puro, santo y casto, le dije al hombre. Bueno, cuando la trompeta suene y tú vengas a buscarnos, contigo solo se irán los que se encuentren velando. ¿Velando qué? Velando que las cosas no vayan mal, que no vaya yo por el camino incorrecto, que no vaya a encontrarme haciendo cosas que no son su voluntad o contrarias a su voluntad, que me encuentre, que nos mantengamos fieles y que de alguna manera nos encuentre así, con un corazón puro y santo. ¿Por qué? Porque tú eres santo, Dios, y celoso te has llamado.
Termino con esta frase. Hoy nos quieres advertir: sean santos, pues yo soy santo. Sean santos, pues yo soy santo. ¿Cómo se hace ese camino de santidad? ¿Cómo se hace ese camino? Hay un texto, cité hace ratito, que bien conocen ustedes, pero lo voy a poner con 5 momentos que es importante tenerlos presentes como nuestra vida. Ustedes van a buscar en su casa, o lo tienen por ahí, lo apuntan, San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Un texto muy conocido, los peregrinos de Maús. ¿Sí? Los peregrinos de Maús. Y voy a citar 5 momentos que se pueden dar en el crecimiento de una persona. Y más porque ustedes están como servidores. Y como servidores tenemos que evaluarnos como para ver cómo está nuestra relación con Jesús. ¿En qué nivel o en qué paso estamos? San Lucas 24, versículos del 13 al 35. ¿No les había dado el capítulo? Sí. Acuérdense que ese texto de los discípulos de Maús nada más viene en San Lucas. No nos lo cuenta ningún otro evangelista. Bien. Dice el texto, nada más en los pasos, que iban unos peregrinos de regreso a un pueblo que se llamaba Emaús. Aparece Jesús en el camino y se junta a ellos y empieza a caminar. Bueno, a nosotros nos ha pasado muchas veces. Cuando nos subimos a un autobús, al avión, cuando estamos a lo mejor en nuestro trabajo, cuando vamos por la calle o en un centro comercial, nos encontramos con personas que están ahí. En principio, Jesús es un desconocido, como lo era para Saúl, para Jeremías, para Abraham, como lo fue para los apóstoles. Era un desconocido. ¿Quién es Jesús? Pregúntenle a la gente que no son cristianos, ¿quién es Jesús? Como si a nosotros nos preguntaran, ¿quién es Buda? A lo mejor, con todo respeto. Yo a lo mejor no puedo manifestar mucho acerca de él, pero si a alguien que cree en Cristo le preguntan, puede ser que diga, pues no conozco mucho. Entonces Jesús se para en el camino y empieza a acompañar a aquellas personas. Por lo tanto, principio, Jesús es un desconocido. Cuando nosotros empezamos la formación, ustedes mandan a los niños, a ver, los que tienen hijos, vayan al catecismo, se van al catecismo y les dicen las catequistas, aquí vamos a empezar a conocer a Dios. Les vamos a hablar de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a empezar. Y entonces empieza un camino de conocimiento de Dios. Cuando ustedes llegaron, a lo mejor si echan una mirada hacia atrás, van a pensar en ese momento en el que ustedes se acercaron por primera vez y no conocían nada y empezaron a adentrarse. A algunos les tocó la oportunidad desde muy niños, en la juventud, o algunos ya más adultos les llegó ese momento. Bueno, pero Jesús se para en el camino y va caminando con ellos, no platica nada, no cuenta nada, ¿sí? Pero llega un momento determinado que después de que ya van avanzando, Jesús va oyendo lo que van platicando, los va viendo cómo caminan aquellos hombres. Así. Todo lo analiza, lo revisa. Y entonces por ahí viene el segundo momento, cuando Él les pregunta, ¿por qué van caminando tan llenos de tristeza? Como se puede caminar en la vida llenos de alegría, como se puede caminar por la vida con muchas preocupaciones, como se puede caminar por la vida con coraje, con enojo, rematando contra todo el mundo. Y dicen, ojalá ya llegue a mi casa para sentarme al internet y empezar ahí a mandarles mensajes a todos, al que salvó al perro y al que no lo salvó, y ahí mandar. ¿Saben qué? Hay gente que está sentada ahí
metiéndose a páginas que ni conoce, pero nomás para opinar. ¿Me explico? Pero con enojo. Entonces Jesús les pregunta, ¿por qué van caminando? Ah, sí, porque hay gente que camina de muchas maneras. Y ellos le dicen, ¿acaso eres? Y empieza un diálogo. Cuando empieza ese diálogo con Jesús, Jesús se convierte para ellos en un compañero de camino. Nada menos ayer yo venía sentado en el asiento 31, pegado al baño, con es así la mesita que apenas cabe uno, porque como viene uno lleno del Espíritu Santo, pues la aprieta aquí la mesita, en el último asiento, ahí donde no se puede apuchar el botoncito ni nada. Bueno, un señor que venía a un lado mío, desesperado, y dijo, ya salimos una hora de retraso de Guadalajara, imagínense metidos en el avión, ya en esas circunstancias, uno medio claustrofóbico, y el señor desesperado se movía, ¿cuándo va a salir esto? Y entonces yo le dije, tranquilo, digo, por algo no salimos todavía, pero ya desesperado. Ya más adelante empieza el diálogo y le pregunta, ¿usted a qué se dedica? Le digo, soy sacerdote. Y empezó un diálogo. Ya no pasó de ser para mí un desconocido y empezó a ser un compañero de camino, porque me platicó de sus padres, cómo murieron, bueno, de sus padres y luego de cómo murieron, sus hermanos, que había ido a Zacatecas, y todo me contó. Nos faltó tiempo. Si hubiéramos empezado desde que la desesperó, no hubiera habido problema. Perdimos tiempo, sí. Si allá me tocó hace poco que vine a un pueblito que se llama Huinamaca, que por algo que pasó ahí con mi visa tuve que venirme después, y fueron a recogerla hasta Sacramento, y de Sacramento viajamos a Rino, y de Rino hasta Huinamaca, total que fueron 7 horas. Pero había una mujer que me mandaron, que apenas se había separado de su marido. 7 horas no nos alcanzaron. 7 horas. Cuando llegamos a Huinamaca me dijo, ¿cuándo seguimos? No alcanzó el tiempo. Le dije yo ayer, pues estaba platicando a Edgar, sí, que está ahí, que fue por mí también allá. Digo, yo nunca había oído la sobrecargo. Todo el camino habló. Bueno, salvo cuando salieron a repartir la vendedera. El chavo, el que iba ahí de sobrecargo, yo creo que tenía opiniones y nunca las pudo dar. Ese chavo está bien para marido. El marido que muchas quisieran. ¿No? Bueno, lo cierto es que, fíjense, primero Jesús, que fue un desconocido, luego pasó a ser un compañero de camino. Ya se estableció un diálogo. Ya les está diciendo, yo veo esto, empieza a dar la opinión. Y luego dice el texto que Jesús les dijo, qué duros de cabeza. Un amigo mío sacerdote dijera, qué cabezones, qué duros de cabeza para entender la Sagrada Escritura. Ese es el problema a veces de que no podemos llegar a alcanzar la santidad, porque a veces nuestra cabeza está ocupada en tantas cosas, lamentándose de lo que ha pasado, o con proyectos nuevos y bonitos a lo mejor también, pero que al final de cuentas no nos abrimos para que la palabra de Dios como una semilla caiga en nosotros y esa palabra pueda dar frutos en nosotros. Entonces necesitamos que esa palabra esté trabajando en nosotros. Yo me imagino que por ahí en el camino dice que eran 11 kilómetros. ¿Y saben lo que es caminar 11 kilómetros? ¿Sí? De subida se siente más. De bajada como quiera, pero de subida. Pero lo cierto es que en ese recorrido que va de Jerusalén hasta Emaús, es un camino casi plano. Y entonces, si algún día van y les toca recorrerlo, ahora lo hacen en carro, rapidísimo, pero 11 kilómetros caminando. Por ahí, en algún lugar, había
pasaje, como un lugarcito donde se pudieron, me imagino, que sentar a descansar, a comerse un nochecito que a lo mejor traía, no sé, algo. Y dice la Escritura que Jesús empezó a hablarles todos los textos que se referían a él. ¿Sí se recuerdan? Muy bien. Cuando esos hombres que ya conocían a Jesús, pero que no lo habían identificado, que no lo habían reconocido, se puso a explicarle las Escrituras. En ese momento volvieron otra vez a tener la postura, ¿sí?, de discípulos. En ese momento volvieron a entrar a la escuela de la enseñanza para que pudieran conocer a Dios. Y entonces Jesús pasó a ser un maestro. Un maestro. Para muchos de ustedes, quizá están en esa tercera etapa, donde están ustedes como discípulos y un servidor aprendiendo lo que dice la Escritura acerca de Jesús, acerca de Dios. Entonces, primero fue un desconocido, luego compañero de camino, luego un maestro, ¿sí?, un maestro, y luego, fíjense cómo la Escritura nos va dando pasitos, pasito a pasito a pasito nos va llevando, de tal manera que Jesús dirá: ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Cuando llegaron al lugar, dice que ya empezaba a caer el sol, y entonces los discípulos le dijeron: quédate con nosotros, porque pronto va a oscurecer. Hay muchas personas que están en una situación donde que parece que pronto va a oscurecer, ¿sí?, que algo se avecina que no viene bien, y si Dios no está ahí, quién sabe cómo les vaya. Perdón que lo traiga al recuerdo. Yo pensaba, por ejemplo, cuando Dios llame a mi padre, a mi madre, a algún hermano, ¿cómo voy a vivir ese momento? Pero más lo pensaba todavía en mi madre, porque yo algunas veces vi a mi madre asistir a algún funeral. Cuando murió un cuñado, mi mamá se quería aventar. Dije, bueno, pues si su hermano era, pero quería mucho a ese cuñado. Pero dije, imagínate cuando le toque a mi padre, ahora sí se nos avienta, casi la vamos a tener que amarrar. No, asombroso. Cuando llegó ese día, estábamos ahí en la habitación. Yo llegué como una hora antes. Estábamos en la habitación y mi mamá lo toma de la mano y le dice: viejito, si Dios te llama, adelante. Y dándole un beso así en la frente, diciendo: a la hora que tú quieras, Señor, dispón de él, ¿no? A la hora que tú quieras, llámalo a su presencia. Esos pasos que se van dando, pasito a pasito, en una experiencia de fe, que decimos: ¿de dónde sacaremos fuerzas para mantenernos fieles y firmes en ese momento? Entonces, cuando va llegando la noche, yo decía: mira, cuando llegó ese momento, que pudiéramos decir la noche, ahí estaba el Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Si no hubiera estado esa experiencia de fe, porque en cuanto mi padre fue llamado a la casa de Dios, empezamos a cantar, empezamos a alabar a Dios, a rezar en ese lugar. No nos enojamos, al contrario, mi hermano, uno de mis hermanos que de pronto ayer así como que en las cuestiones de fe, cuando vio así que les decía a los de la funeraria: oigan, murió tan tranquilo, no será posible que ni siquiera lo muevan, nomás así lo arreglen, así como se quedó. Bueno, pero es esto, ¿no? Cuando llegó ese momento, no había que preocuparse, porque ahí se podía sentir que ahí estaba Dios. Se podía percibir esa presencia de Dios. Y dígase así, en algún momento que ustedes puedan decir: híjole, cuando llegue, cuando me anuncien, voy a ir a hacer unos estudios médicos, y cuando me digan que sí tengo esa enfermedad, ¿qué va a pasar? Va a llegar como la noche para mí. ¿Qué va a pasar en ese momento? Señor, quédate, porque ahora en ese momento yo te necesito. Quédate conmigo. Y créanmelo, que Dios en esas circunstancias jamás va a dejar que cuando llegue la noche te sientas solo.
y te sientas abandonado. Nada, nunca jamás. Te va a hacer fuerte para salir adelante. Eso es lo que quiere hacer. Y dice el texto que Jesús entró en la casa para quedarse con ellos. Aquí le invita uno a la mesa, al familiar, al amigo. Jesús no era de su sangre. Si lo podemos entender ya en la carta a los hebreos, bueno, ya nos meteremos en otro asunto, pero cuando habla que los miembros de una familia tienen la misma sangre y que Dios asumió nuestra condición humana para mostrarnos que somos de la misma sangre, de la misma familia. Bueno, lo cierto es que entró y se sentó a la mesa. En ese momento, cuando se sentó a la mesa con ellos, pasó a ser un amigo. Pasó a ser un amigo. Luego viene el siguiente momento, donde ellos, ahí vamos Juan, Jesús va a tomar el pan para compartirlo. Y dice la Sagrada Escritura que se desapareció a su vista. Ya no lo vieron. ¿Dónde estaba? En el interior de ellos. Allí está. Cuando Dios ya no lo ves, cuando a Jesús no lo ves fuera y está dentro de ti, pasa a ser de tu amigo tu Dios. ¿Me explico? Y cuando pasa a ser tu Dios y sientes ese poder, se acaba la tristeza. Y entonces, movidos salieron, dijeron, tenemos que cumplir una tarea. Tenemos que ir a anunciar que está vivo. Tenemos que hacer que los demás recuperen el ánimo. ¿Me explico? Tenemos que abrirle la mente a los demás. Tenemos que alentar a los demás. Pero eso hace quien tiene a Dios en él. Quien lo tiene. A veces como que no lo entendemos mucho. Que nos formamos en la fila para recibir a Jesús. A quien le llamamos el Santísimo. Un día, ahí en la parroquia donde estoy, celebré un funeral, porque hay un panteón que atendemos nosotros y que tiene un templo dentro del panteón. Y entonces terminé la misa y les dije a los que seguían, llegaron, sacaron sus celulares y muy platicadores ahí en el templo. Les dije, miren, les recomiendo una cosa. Ya les faltan 10 minutitos para que lleguen con su familiar. ¿Por qué no aprovechan la oportunidad y platican con el Santísimo? Mientras yo ahorita regreso y estoy con ustedes. Ya me fui. Salí a una máquina para ir a traer agua. Cuando regresé ya no había nadie. Y dije, pensé que se le enojaba. Y entonces me meto a la sacristía y allá estaban todos adentro. Y les digo, a sus órdenes. Pues venimos a buscar al Santísimo, ¿no? No nos mandó a platicar con él. Uno hizo punta y se llevó a todos. Uno hizo punta y allá van todos a seguir. A ver, vamos Santísimo para echarse una platicada con él. Fíjense, cuando nosotros no reconocimos que cuando nos formamos en la fila, vamos caminando para comernos a Dios, para que Dios, estando en nosotros, nos mueva. Aquí la pregunta es, ¿en qué etapa estás tú? Dios para ti, ¿qué es? Jesús para ti, ¿qué es? Lo podemos pensar en las tres personas, pero pensémoslo en la persona de Jesús. ¿Qué es? Porque a lo mejor alguien, no, padre, no se imagina, no, yo 30 años yendo ahí a servir a la iglesia, no, viera los títulos que me han dado, no me han nombrado obispa porque soy mujer, pero bien me hubieran podido dar yo una mitra y todo, tantos años ahí entregado. Dijo un día una monjita, padre, yo creo que yo sí voy a ir al cielo. Dije, me da gusto, madre, que lo piense así, pero ¿por qué dice eso? Digo, porque ya tengo 65 años de monjita. Dije, no, el cielo no se da por derecho de antigüedad. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y ese trabajo implica realmente ver cómo vamos relacionándonos con Jesús. Para santificar nuestra vida, tiene que estar Él ahí.
¿Cómo? Como un desconocido no conviene. Porque a lo mejor podemos seguir así. Y cuando alguien me pregunta, no sé qué responder. Un día una señora en la misa les dije, a ver, era poquita gente, era un pueblito. Vamos a ponernos así, alrededor, les dije, y vamos a hacer la misa, y aquí vamos a leer las lecturas. Y cuando ya llegó el momento de la homilía, les dije, ¿qué les gustó más del Evangelio? Y dijo una señora, mire padre, yo vine a misa, yo vine a oír misa, no que me pregunten. Bueno, pero es la parte donde cuando me preguntan, ¿qué respuesta doy yo? ¿Qué digo yo acerca de lo que ya conozco? Qué bien sería que alguien pueda decir, ya somos compañeros de camino. Yo ya platico de vez en cuando con el Señor. ¿Me explico? Porque hay gente que luego dice, mire padre, yo no voy casi a misa los domingos, no soy así como muy entregado. Bueno, pues, es un compañero de camino, por decir así, ¿no? Todavía no pasas al siguiente paso. Cuando una persona como ustedes están aquí, ya están escuchando, recordando lo que ya saben a lo mejor, pero refrescando, pasamos a la tercera etapa, donde Él es su maestro. Ya no es un compañero de camino, perdón, ya no es un desconocido, ni un compañero de camino, ya es el maestro, que está enseñando. Alabado sea Dios cuando alguien pueda decir, no, es mi amigo, no es mi compa, no es como nosotros, es Dios, y merece nuestro respeto. Por lo tanto decimos, es mi amigo, porque Jesús está en mí, entra a mi casa, hablamos en todos los lugares a donde estamos, su presencia se puede sentir. Y cuando pasa algo difícil, sabemos que Él está ahí. Y la otra parte, que ya es la parte más alta, la cima del Everest y más allá, donde decimos, Jesús es mi Dios. ¿Sí? Él es el que me va ayudando a caminar en esta vida cristiana. Entonces, acompañamos. Ustedes que están en la coordinación de algunas personas, o los que están integrándose a los grupos, pueden como que revisar estos pasos. A ver, hermanos, ¿en dónde vamos? Porque es importante. Y a partir de ahí es donde yo puedo decir, me falta, me entrego, me comprometo, quiero seguir adelante. Les voy a recomendar mucho, vuelvo a repetir, que lean por favor la exhortación del Papa Francisco de alegraos y regocijaos, así se dice en español. Lo van a encontrar en latín, que les decía hace rato que es del día que nos fue dada el 19 de marzo del 2018. Que el Papa nos habla pues de la santidad, del camino de la santidad. Y hay 6 elementos que el Papa quiere que nosotros trabajemos para como avanzar en este camino de santidad. Nada más voy a decir los títulos y ya después hablaremos un poco sobre ellos. La primera parte donde el Papa habla de este documento es como un resumen, lo que voy a compartir después, pero todo el documento nos habla de caminar en santidad o caminar viviendo en santidad. Yo les sugiero y les digo, bueno, pues ahí podemos aprovechar la oportunidad de ese texto de San Lucas para revisar, porque en la medida que vamos avanzando en esos pasos, también vamos avanzando en el camino de santificación. Bueno, primer elemento, solamente voy a dar los títulos. Dice el Papa, puso esos títulos: la santidad como perfección imperfecta. Luego ya vemos, la santidad como perfección imperfecta. Para los que están anotando, me espero. Segundo, la santidad como obra de Dios en nosotros y de nosotros con Dios. La santidad como obra de Dios en nosotros y de nosotros con Dios. Tres,
La santidad como camino personal y comunitario. La santidad como camino personal y comunitario. 4. La santidad como participación en la misión de Cristo. La santidad como participación en la misión de Cristo. En el espíritu para el otro. En el espíritu para el otro. Repito, la santidad como participación en la misión de Cristo, en el espíritu para el otro. 5. La santidad como combate espiritual. La santidad en vida de oración. La santidad en vida de oración. Voy a adelantarme y con esto voy a concluir. Después lo voy a volver a retomar, porque me parece como muy interesante el que podamos tenerlo como en la vista, en ese camino de objetivo que ya tenemos visualizado. Dice el Papa Francisco, en el carnet de identidad del cristiano. Sabemos que es un carnet, ¿no? Una tarjeta de identificación. En el carnet de identidad del cristiano. Nos dice la exhortación que ya he mencionado, de alegraos y regocijados. El decálogo de las bienaventuranzas se transforma así en el decálogo de la santidad. Ser pobre en el corazón es santidad. Reaccionar con mansedumbre ante situaciones a veces adversas, eso es santidad. Saber llorar por los demás, eso es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad. Mirar y actuar con misericordia, eso es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, eso es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, eso es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, eso es santidad. No hay que buscar, dije hace rato, cómo hacer cosas extraordinarias para vivir la santidad. Decirle al vecino buenos días, eso es santidad. Regalarle una sonrisa, regálale. Eso es santidad. Cuando el Espíritu de Dios a través de nosotros se manifiesta, se da, eso es santidad. Cuando nosotros hacemos una obra de caridad con alguien, que le ayudamos a lo mejor a caminar, aunque creamos que no lo necesita, nos acercamos y vamos a caminar, eso es santidad. Tratarnos bien y tratar bien a los demás, eso es santidad. Entonces, vivir las cosas ordinarias, haciéndolas conscientes y lo mejor que sea posible, eso es santidad. Entonces trabajamos en eso. Que el Señor pues nos conceda estar muy conscientes de que en ese camino de santidad nosotros somos piezas importantes, instrumentos importantes. Para alcanzar la santidad se necesita docilidad del corazón. Lo voy a decir así: para alcanzar santidad se necesita docilidad de mente y de corazón. ¿Sí? Que el Señor pues nos ayude y nos siga bendiciendo con su gracia y nos siga asistiendo. Viene ahora la hora feliz.
esa donde dicen panza llena, corazón contento, ¿verdad? Bueno.